Bueno, me había olvidado grabar, entonces voy a ver dos o tres cositas para que quede en la grabación. Entonces, habíamos dicho que los filtros digitales operan en diferentes modalidades para el procesamiento de las imágenes digitales. Las imágenes se pueden filtrar en el dominio del espacio, este filtro directamente en los píxeles de la imagen o en el dominio de la frecuencia operando directamente en la transformada. Se utilizan para suavizar las imágenes, eliminar ruido, realizar las imágenes y detectar bordes. Las que suavizan las imágenes básicamente van a reducir la variación de la intensidad entre los píxeles. La que elimina los ruidos modifica aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente. Los filtros que realzan las imágenes aumentan las variaciones en la intensidad de estos píxeles. La que detectan bordes son aquellos que detectan píxeles donde se producen cambios bruscos en la función de intensidad y que hacen, básicamente, aumentan la diferencia de ellos para que se realcen los detectan y los realzan. Hay que definir lo que es ruido, entonces. El ruido es la fluctuación del número de TT de un punto a otro en la imagen, en material uniforme, como el agua, por ejemplo, y va a depender del número de fotones que llega al detector, tamaño de la matriz, los algoritmos que se utilizan y los amplificadores que eliminan el ruido electrónico. ¿Tá? Es una función medible que se puede expresar con esta fórmula que vimos acá. ¿Tá? Y si vamos directamente a la tomografía, como un modo ejemplo de otras modalidades que pasa exactamente lo mismo, a mayor intensidad de los rayos X que inciden en el detector, mayor es eh, menor es el ruido. Contrario sería si la intensidad de los fotones que llegan al detector es menor. ¿Ah? Con el tema del kilovoltaje, ¿ah? Vamos a tener aumentos del kilovoltaje. Cuanto más aumentamos el kilovoltaje, el ruido disminuye, por supuesto, más el del endurecimiento del ácido, algunos artefactos. Y el ruido, en este caso, aumenta inversamente con el aumento del kilovoltaje. ¿Ah? Con respecto a el tema del factor paciente, en pacientes obesos ya dijimos que va a aumentar el ruido, en pacientes con espesores y densidades menores, el ruido es menor, ¿ah? Porque llegan más fotones a los receptores, es por algo obvio. ¿Ah? Y habíamos hablado también, cuando hablamos de calidad, que los cortes más finos o más gruesos van a hacer cambiar el nivel de ruido en la imagen. ¿Ah? Cortes más finos, el ruido, cortes más gruesos, corte que vamos a evidenciar menos ruido en la imagen. ¿Ah? Entonces, esto básicamente acá lo que estoy mostrando es una gráfica de la resolución. Básicamente está comparando el nivel de ruido con la resolución final que podemos obtener. ¿Está? Tenemos en forma genérica una jerga de decir que hay filtros blandos y hay filtros duros. Filtros blandos muchas veces van a reforzar los bordes, van a realzar estos bordes, van a endurecer. ¿Ah? Y tenemos filtros blandos que van a tener bordes más difuminados y menos realce de bordes. Por ende, los filtros duros van a generar mayor ruido, pero mejor resolución porque aumenta la definición. En realidad es medio contraproducente lo que estoy diciendo, pero generalmente el aumento del realce de borde genera mejores contrastes y el hecho de que genere mejores contrastes mejora la la definición de la imagen y por ende la nitidez de esta, vamos a decir. ¿Está? Siempre nosotros asociamos más resolución, menor ruido, mejor resolución, menor ruido, mejor resolución, más cantidad de píxeles. Y bueno, en este caso tendríamos que verlo de esta manera. Cuanto más definidos los bordes, mejor el contraste que genera la imagen, mejor es la resolución de él.
¿Ah? ¿Cuáles son los tipos de ruidos en general? Ruidos normales, que son ruidos gaussianos, ruidos uniformes, ruido impulsivo, de sentimiento también, que lo podemos ver así. ¿Tá? El ruido gaussiano es el producido por cualquier medio electrónico, es decir, cualquier sistema electrónico genera ruido de base. Eso es imposible, se ponen muchos filtros, pero siempre hay un ruido de base evidente. ¿Ah? O también se evidencia en la incapacidad de los sensores de detectar la carga fotónica que le llega, por ejemplo. Entonces, cuando o es incapaz el detector porque no tiene una alta eficiencia de detección, o cuando no le llega muchos fotones al detector, básicamente al receptor, ¿no? Estamos hablando que en radiofrecuencia convencional es lo mismo. No le llegan muchos fotones al receptor, es imposible eh, que no tenga ruido. Seguramente vamos a tener un ruido de tipo 11. ¿Ah? Eh, y en este caso, el ruido gaussiano, en este caso, en el ruido gaussiano, todos los píxeles se ven afectados. Se ve la intensidad, en la calidad, todos los píxeles se ven afectados. El sal y pimienta del ruido inclusivo es el que se produce normalmente en la cuantificación que se realiza en el proceso de digitalización. Esto ya es un ruido que se produce durante la digitalización de la imagen, ¿ya? Con una ocurrencia aleatoria de píxeles que se convierten completamente blancos y completamente negros. Esto porque en el proceso de digitalización hay algo que está funcionando mal. Y no es porque le llegan mal los fotones, o que no le llegan a los fotones, o que directamente en el receptor eh, no está funcionando el receptor. Aquí es el conversor analógico digital el que no está funcionando o algún sistema previo a la digitalización. Generalmente es en la cuantificación y por eso se los pongo ahí como que en la cuantificación es un ruido que finalmente se le llama sal y pimienta porque vemos a píxeles totalmente blancos, píxeles totalmente blancos. ¿Sabes? Lo podemos de esta manera. Después tenemos un ruido uniforme, ¿ya? Que es, como dicen, es un ruido uniforme. Toma valores de un determinado intervalo de forma equiprobable, es decir, el error en el píxel siempre es el mismo. Sea en un número, en el menor número de casos, que sea este ruido, porque es muy poco probable que se produzca. Acá no hay píxeles muy blancos, hay píxeles negros, sino que todos los píxeles son todos grises. ¿Te das cuenta? Porque el moteado es uniforme en toda la imagen y no es un moteado variable, no es un moteado normal, gaussiano, con intensidades altas y intensidades bajas. Y con mayores frecuencias las intensidades altas. Entonces, básicamente es que acá tenemos una intensidad pareja, es una uniforme porque los píxeles que se ven en parte del ruido son todos de un único color, son parte de la imagen, son todos grises. Entonces, por eso le usamos ¿ah? Básicamente tenemos esta clasificación que yo les hice, para que tengan en cuenta cómo es que se clasifican. Simplemente sépanlo bien, manéjenlo bien a esta clasificación. Si quieren aprender bien de esta presentación, mejoren esta clasificación, apúntensela, que si les pregunto, vas a ver esto. Básicamente tenemos dominio del espacio y dominio frecuencial. ¿Ah? Dentro de cada uno tenemos filtros de suavizado y filtros de realce. ¿Tá? Dentro de los filtros suavizados que están en el dominio del espacio, que modifican píxeles directos, tenemos lineales y no lineales. Los lineales son filtro de la media y filtro gaussiano. Los no lineales son filtros estadísticos de orden, que se llaman mínimo, máximo y media, y después hay otros. Dentro de los filtros realce del dominio del espacio tenemos los de gradientes digitales operadores matemáticos. Y después pasamos a lo de dominio de frecuencia que determina suavizado realce y tenemos los de suavizado, los de paso bajo que se llaman y los de realce de paso alto. ¿Tá? Aquí hay en algunos casos una combinación de filtros de suavizado y filtros realce que se llaman los de pasabanda. ¿Qué hacen? Suavizado la imagen
realce de ciertos modos. ¿Está? Todos estos, que se los señalo, pertenecen a lo que se llaman filtros de la teoría de convolución. Y ahora le voy a explicar qué es eso. ¿Está? Básicamente es todo algo le había explicado en una de las clases. Básicamente lo que hay es una convolución de los datos. Simplemente se le aplica una matriz más pequeña con una determinada variación matemática. ¿Está? Y se va aplicando sector a sector en cada parte de la imagen, este filtro del kernel de 3x3, 4x4, 6x6, dependiendo del kernel que quiera hacer, ¿tá? Para que se genere una modificación final, que es el resultado de la conducta. ¿Tá? Bueno, los filtros de dominio en el espacio suavizado son básicamente el- aquí, como les dije, vamos ahora con esto, ¿no? Filtros de dominio del espacio, filtros suavizados. Vamos a empezar con los filtros lineales y no lineales. ¿Tá? Las operaciones espaciales de filtrado se definen en un entorno de vecindad del punto a transformar. ¿Tá? Los filtros en el dominio del espacio pueden clasificarse en lineales y no lineales. Los lineales son filtros basados en máscara de convolución. ¿Tá? O los kernels. ¿Tá? Entonces, las, eh, básicamente, acá podemos encontrar, sí, sí, esto yo les puse como recordatorio para que, como, a ver, por ejemplo, para que después no nos entreveremos. Las convoluciones se realizan por medio de kernel que se llama, que son la aplicación de una matriz a la matriz original. Es decir, hay una matriz original que ya está cuantificada y cada uno tiene un determinado valor de gris. A esta matriz original se le aplica un kernel, que es una matriz más pequeña, que dependiendo del tamaño de esta, se van modificando sector a sector toda esta. Hay que tener en cuenta que las modificaciones en la imagen pueden ser globales o en la vecindad. Transformaciones locales tienen sentido porque existen una relación de vecindad entre los bases. Entonces, un píxel va a representar una magnitud física en un punto de una escena. Los píxeles próximos corresponden a puntos cercanos de la escena. El mundo es continuo. Los píxeles próximos tendrán valores parecidos. ¿Ya? Eso recordar. En las transformaciones globales, cada píxel de salida depende solo de un píxel de entrada. ¿Tá? No se tiene en cuenta la relación de vecindad entre los píxeles. El resultado no varía si los píxeles son permutados aleatoriamente y después reordenados. Las transformaciones locales, el valor de un píxel depende de la vecindad local de diferencia. En- Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las transformaciones globales son modificaciones que se realizan a todos los píxeles uno por uno. Píxel a píxel, píxel a píxel, píxel a píxel. Eso es una transformación global. Una transformación local es una transformación que se realiza a todos los píxeles de la vecindad en píxel central. ¿Tá? Siempre tomo en cuenta un píxel central y modifico todo lo que está en la vecindad, no todo el resto. Supongamos, yo voy a modificar a, a 83 y realizo una transformación matemática para modificar 83, que también va a modificar a todos los píxeles de esa vecindad. Son 92, 45, 39, 69, 105 y así sucesivamente, pero solamente estos. No este 90, este 67, 75, 78. ¿Tá? Esa es la diferencia entre transformación local y global. ¿Tá?
Y bueno, aquí entonces definimos que es una matriz de convolución. Básicamente una convolución es el tratamiento de una matriz por otra que se llama kernel, como yo les dije. Usa una primera matriz, esta imagen, será tratada. ¿Ah? Eh, y el kernel usado va a depender del efecto que yo quiero producir en mi imagen. ¿Está? Ya tenemos una matriz inicial, que es la imagen. Aplico esta matriz kernel más pequeña, que puede ser de 3 por 3 o 4 por 4 o 6 por 6, que va a hacer modificaciones, en este caso, locales en la imagen en diferentes sectores o en el sector donde se aplica. ¿Está? Generando en la imagen final un efecto determinado y deseado. ¿Está? La máscara kernel es el coeficiente que se le va a aplicar. Está siendo el coeficiente que se le va a aplicar. ¿Está? Eh, el entorno del punto que se considera en la imagen para obtener el resultado está determinado por el tamaño, forma y demás. El tipo de filtrado está determinado por el contenido de esa máscara. ¿Está? Eh, ¿Qué pasa con los límites de la imagen? Bueno, además se puede aplicar a la máscara teniendo la imagen con un marco de ceros eh, de la anchura. ¿A qué quiero decir esto? Que básicamente en algunas modificaciones, en algunos kernels, hace que las modificaciones locales, cuando llegan a los bordes de la imagen, no se realicen. Entonces, lo que se transforma esa máscara o se matriz en ceros, no más para tener cero modificaciones. ¿Tá? En algunos casos esto puede ser negociado, pero bueno, está. Así es como lo es. Entonces, filtros en el dominio espacial, suavizados lineales, como dentro de ellos, si tenemos los filtros de la media, básicamente es el más simple, intuitivo y más fácil de implementar para suavizar imagen, ¿tá? Y reducir la cantidad de variaciones entre los píxeles. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente se visita cada píxel de la imagen y se reemplaza por la media de los píxeles visibles. ¿Tá? Estas son modificaciones locales, porque yo lo que estoy haciendo es analizo el del medio y a ver, modifico el del medio, pero analizo a los de la vecindad de ese central. ¿No? Se puede operar mediante una convolución de una máscara determinada de 500 píxeles de la imagen original. Bueno, acá este es el ejemplo, ¿no? Una imagen de 500 por 500. Y acá tenemos el resultado de aplicar kernel de máscaras de 3 de 5 de 15 y 35 por 35. ¿Tá? Cuanto más grande, obviamente, las modificaciones son mayores. ¿Tá? Esta es una imagen bien contrastada. Cuanto más grande sea el kernel, mayor es el suavizado. El filtro gaussiano es el que se usa para hacer emborronar la imagen y eliminar el ruido, es decir, suavizarla, pero queda como una imagen, no diría esmerilada, pero sino que el efecto es cuando colocas un vidrio que tiene, o un vidrio opaco a la imagen. ¿Está? Básicamente eso. Se modela con una función de 5 por 5 básicamente, y también sigue siendo local, porque lo que hace es se modifica el centro y la vecindad de un píxel. ¿Ah? Cuanto mayor es la máscara, como siempre, mayor es el grado de emborronamiento que se puede reducir en un filtro lineal gaussiano. Dentro de de dominio espacial suavizado no lineales, tenemos los filtros estadísticos de orden. ¿Tá? En este caso son filtros que se utilizan ordenando los valores de la vecindad de cada punto del orden. Vamos a obteniendo algún valor a partir de la lista ordenada. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los tipos? El mínimo, máximo, mediana. Está el filtro estadístico de orden mínimo, selecciona el valor más pequeño, obviamente el máximo, el mayor valor, y el de mediana utiliza el de promedio de todos, ¿tá? De todos los valores. ¿Tá? Quiero decir con esto, por ejemplo,
El filtro de máximo selecciona el mayor valor dentro de una ventana ordenada de valores de niveles de gris. ¿Ah? Eh, y aplica a ese 3x3 el valor mínimo o el valor máximo. En el caso del filtro máximo, aplica todo el valor máximo. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Que elimina el ruido de pimienta. ¿Está? ¿Te acuerdas del ruido sal y pimienta? Píxeles blancos, píxeles negros. Este elimina el ruido de pimienta y solo funciona cuando el ruido es exclusivamente tipo pimienta. Entonces, viene a aclarar la imagen. Lo que hace es, básicamente, selecciona el mayor valor, y como es ruido pimienta, el mayor valor va a ser, y lo quita. Entonces, ¿qué hace? Aclara la imagen. Simplemente es eso. Con los filtros mínimo, exactamente pasa lo mismo, pero al contrario. Agarra, analiza, usa un filtro SAD, en este caso, oscurece la imagen. Saca todos los píxeles que son extremadamente blancos. Al quitar todos los píxeles extremadamente blancos, o te deja solamente los píxeles que están con otros valores por encima de ese píxel muy blanco. ¿Está? Tiende a oscurecer. ¿Está? Y el de mediana suele usar para eliminar ruido de la imagen también, como los otros dos. Visita cada píxel de la imagen y reemplaza por la mediana de los píxeles visibles. ¿Qué hace? Agarra todos los píxeles donde analiza, saca la media y reemplaza todos los píxeles por la media de todos los píxeles analizados. Eh, y nada, ¿cuál es la desventaja? No es un filtro lineal. eh, Básicamente, y tiene la ventaja de que da buenos resultados por el ruido sal y pimienta. Básicamente da un intermedio para cuando tenemos ruido sal y pimienta, no solamente cuando tenemos ruido, porque hay un ruido que solo vemos píxeles todos blancos o todos píxeles negros. En este caso, cuando tenemos ruido sal y pimienta, que es el que al inicio, este es el ideal, sería un filtro no lineal de mediana. eh, para el dominio espacial, porque solo se aplica a píxeles. Y nada, para quitar ese tipo de... Hay otros filtros, yo no me voy a detener en esto porque no es muy mucho el tiempo que tengo, pero están todos dentro de la misma clasificación. ¿Está? Pasando los filtros del dominio espacial de realce, como lo dice su palabra, básicamente realza los filtros. ¿Está? Obviamente siempre tiene que estar asociado a un filtro de detección de bordes, que va de la mano, hacer un realce de los dos, hacer un realce de los detalles de la imagen es generar contrastes y con esto es cómo se generan contrastes detectando dónde están los bordes de las estructuras. ¿Está? ¿Cuál es la idea de esto? Y bueno, eh, lo importante, lo más importante de este filtro es la detección de bordes. ¿Está? Eh, Tiene que haber un operador local que eh, permita detectar los bordes eh, que se corresponde justamente a cambios bruscos entre los niveles de sus valores de píxeles de sí, ¿tá? Mientras más brusco sea el cambio, es más fácil de detectar el borde, porque es más obvio que hay un borde. ¿Tá? Eh, si la imagen tiene mucho ruido, ahí estamos medio complicados. Cuanto más ruido tenga la imagen, más difícil es detectar bordes, porque tenemos muchos más píxeles que son incongruentes, que no tienen un patrón que diga, bueno, aquí hay un borde. Sin un patrón lineal, los píxeles cambian de un valor a otro de manera única. Entonces,
¿Qué se hace acá? Bueno, detecto los bordes buscando y aplicando gradientes digitales que se llaman mediante derivadas. Esto, matemáticas, chicos. A estos gradientes le aplico operadores matemáticos para realizarlos. Y tres, son los tres pasos. ¿No? Ah, en tres, punto, al utilizar derivadas, genero ruido, hay que hacer un suavizado previo. Generalmente un filtro de tipo pasado. Estos son los tres pasos para el realce y este tipo de filtros. ¿Tá? Ah, es un gradiente que le puse acá, gradiente digital, que es esto que viene acá. ¿Tá? Las derivadas utilizadas en una función digital se definen en términos de variaciones entre funciones adyacentes. Existen varias formas de definir estas diferencias, pero deben cumplir dos requisitos. La primera derivada debe ser cero en zonas de intensidad constante y dirigidas de cero, distintas de cero en zonas de variación, escalones o rojas. ¿Tá? La segunda derivada debe ser cero en zonas de intensidad constante, ¿tá? Y a lo largo de rampas con pendiente continua. Y debe ser distinta de cero en escalones con lienzo y fin de rampa. ¿Tá? Ahora le explico un lado, chico. O sea, habla justamente de esto. ¿Tá? Ya tenemos las derivadas, valores de las derivadas que se aplican, es decir, la numeración que se aplica o el kernel que se aplica, dependiendo cómo se escanea la línea de píxeles. ¿Ah? Si aquí tenemos valores que cambian, estamos analizando una línea de píxeles, ¿no? Tenemos valores todos iguales, cero. Valores distintos, distintos a cero. Valores iguales, cero. Valores iguales, cero. Acá hay un escalón porque cambia de 1 a 6. Acá hay un escalón, cambia de 2 a 1. Acá hay otro escalón, cambia de 6 a 5. Son distintos. ¿Tá? La primera línea de cambio de derivación tiene que ser así. La segunda línea de derivación solo cambia distinto a cero cuando hay escalones. ¿Tá? Eso es lo que quiere decir en Estados eh, párrafo. Gente. ¿Ah? Entonces, para cada una de estas derivadas se le aplica, hay un operador determinado. El gradiente de una imagen está formado por el campo de vectores asociado a cada píxel. El módulo de cada vector da cuenta de la variación de intensidad y la dirección da cuenta de la dirección principal de esa variación. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos la imagen. Si tuviéramos una función, ¿tá? Que explique cómo varía la intensidad de los píxeles, sería así. La imagen, por ejemplo. ¿Tá? Y nosotros aplicamos determinados gradientes para que estos, estas diferencias se realicen. Se realicen. A su vez, la aplicación de estos gradientes es vectorial. ¿Tá? Este kernel, o este módulo, se va aplicando con una dirección vectorial. No es lineal. Esta dirección de aplicación de ceros y unos que yo le puse al inicio, ¿tá? Es vectorial. Donde el vector, el vector principal del módulo de modificación, eh, da cuenta de la variación de intensidad. Sí, sigue la variación mayor de intensidad. ¿Ah? En el ejemplo lo vemos que hay un cambio de grises a blanco casi de forma brusca.
La dirección general de la aplicación del gradiente de cambio de la derivada para hacer el cambio mayor del real es la misma dirección de donde ya hay un cambio pronunciado. ¿Ah? Entonces, como le dije, el vector principal tiene la dirección de ese cambio de gradiente y se le va aplicando ese gradiente en esa misma dirección. ¡Pum! Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos y cuál es la matemática y cómo lo hace todo esto? Es un rompedero de cabeza y no quiero seguirle diciendo más cosas porque si no las voy a matar. ¿Ah? Pero la idea mía es que se queden, ¿qué quiero que se queden con esto? El sistema de realce. ¿De qué? Cuando se genera un realce, primero se detectan los bordes. ¿Está? ¿Cómo se detectan los bordes? Aplicando gradientes. Estos gradientes digitales analizan las imágenes línea a línea, ¿ah? Y ven dónde existen escalones, básicamente cambios abruptos, ¿tá? De los valores. ¿Tá? Entonces se van a empezar a generar un módulo de modificación. Dependiendo cómo es este cambio, ¿tá? Es el módulo de modificación que se va a generar. Luego, una vez que tenemos este módulo de modificación, vamos a decir, bueno, pero ¿qué dirección tiene que seguir este módulo de modificación? Una vez que detectó los bordes, vio dónde es que están los cambios abruptos, va a determinar la dirección del cambio, ¿ah? En función a todo el análisis que ya le hizo. Entonces, va a generar una dirección en función al mayor cambio que haya en la imagen previa. Es decir, si tenemos blancos y negros que ya están establecidos, quiero aumentar el cambio abrupto, voy a hacer esa modificación en esa nueva dirección. Es simplemente eso. ¿Está? Puede ser muy complicado, pero simplemente es, sí, es complicada la matemática que hay detrás para que se quiera. ¿Ah? Digo, hay diferentes tipos de operadores que se terminan aplicando para generar diferentes formas de reales. Y a nosotros nos interesa tanto, no nos interesa, pero quiero que sepan que lo saben. ¿Ah? Observen. Bien, pasando a los dominios de frecuencia, eh, básicamente se usan principalmente para eliminar las altas y las bajas frecuencias de Tolman. En este caso, ya son modificaciones globales. Lo que se realizan son suavizado de la imagen, alces y detección de bordes. Pero en modificaciones que ya son globales y no tan locales. ¿Ah? ¿Cuáles son? Son básicamente tres. Son las de paso bajo, paso alto y paso banda. ¿Ah? Los de paso bajo son en los que eh, deja inalterables las bajas frecuencias y atenúa o elimina las altas frecuencias. Es decir, estamos hablando de todos los píxeles de mayor frecuencia. Ordenamos todos los píxeles y dijimos, "Bueno, vamos a analizar con la imagen y vemos cuáles son los valores de todos los píxeles que tenemos". Entonces, decimos, esto lo ordenamos como si fuera un histograma. Disculpe, Ordenamos ¿podría repetir lo que dijo? Porque no se le escucha bien a lo que se dirige hacia el otro lado. perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que, no sé si notan, pero no estoy en casa. Eh, estoy en Veracruz. No sé si se escucha el ruido de fondo, pero yo tengo una oreja en la auricular, una oreja en la auricular. Si yo me tapo, no escucho nada, pero prefiero un oído solo y cada vez que hago así, se puede ir. Pero me escucharon bien hasta ahora, ¿no? Esta última parte que usted en este Bien, momento le repito. Los filtros de dominio de frecuencia son tres: paso bajo, paso alto y paso banda. Los de paso bajo lo que van a hacer es justamente lo que se va a alterar acá
Son los píxeles en función a las frecuencias de gusto. Y están distribuidos según su frecuencia. Sí, hay píxeles que se repiten en mayor frecuencia o se repiten en menor frecuencia. Bueno, si vamos a aplicar un filtro de paso bajo, lo que vamos a hacer, vamos a dejar todos esos píxeles de menor frecuencia, le vamos a eliminar o atenuar el valor del resto. ¿Tá? ¿Cuál es el resultado? Suavizó la imagen. ¿Tá? Eh, el, el filtro de paso alto pasa exactamente lo contrario. El de paso alto lo que vamos a hacer es vamos a dejar todos los píxeles de mayor frecuencia, ¿tá? Y van a atenuar, eliminar los valores de menor frecuencia. ¿Tá? Con esto lo que voy a hacer es un realzado de esos cambios bruscos, niveles de grises que ya existen. ¿Tá? Y nos queda el de pasabanda, que es un filtro que al lo contrario de los otros dos, donde se dejaba las altas o las bajas frecuencias, aquí lo que se va a atenuar son las altas y bajas frecuencias. Y se van a dejar las frecuencias intermedias. ¿Tá? Eh, este es un filtro de paso de bandas o pasabanda. ¿Tá? Pasan las frecuencias intermedias, las otras frecuencias no. En el caso de, hay un filtro opuesto a este, es uno de rechaza banda, básicamente en el que hace exactamente lo contrario, deja todas las altas y las bajas frecuencias y las frecuencias intermedias las elimina o las atenúa. ¿Tá? ¿Para qué se hace esto? Básicamente para oscurecer o aclarar la imagen. Básicamente eso. ¿Tá? Listo. Hasta acá tenemos los filtros en general. Ahora, si esto lo enfocamos directamente al tomógrafo, esta era una clase específica para tomografía, en el tomógrafo, que es donde ustedes lo van a trabajar más en temas de los filtros, vamos a encontrar filtros ultra altos, altos, estándares, suavizados, blandos y muy blandos. Básicamente, así es como se clasifican, pero los pueden encontrar con una nomenclatura diferente en cada uno de los tomógrafos. ¿Tá? Más. Cada una de las marcas su nomenclatura para determinar puntos más duros y más duros. ¿Tá? El objetivo de cada uno de ellos y cómo se los puse ahí. ¿Tá? Obviamente que los ultra altos, los de altos, son filtros de endurecimiento de la imagen, donde generan un realce de bordes y una definición mayor en los bordes. ¿Tá? Se usa mucho para estructuras óseas y para pulmón. Y para todo lo que es tejido blando, no es necesario generar tanto contraste, sí más suavizado y menos ruido, se utilizan filtros estándares y suaves. ¿Verdad? Eh, El como tema de para todo cortes esto es gruesos, poder usar un filtro adecuado para que para la no, imagen. para que no se genere algo o perder algo diagnóstico valioso, ¿no? Porque Es correcto. En realidad lo que buscamos acá es eh, obtener la mejor imagen posible. ¿Está? Y la imagen adecuada para lo que estamos buscando. Y aquí tenemos algunos ejemplos para pulmón, estructuras óseas, tejido blando. Esto es pulmón, estructuras óseas, ruido interno, ¿tá? Cráneo, tórax articular, tejido blando, cráneo, mediastina, partes blandas, todo eso para más zonas. Aquí solamente les voy a mostrar, les dejo para Siemens y General Electric la nomenclatura de cada una de las filtros de reconstrucción que se utilizan para cada uno de los tomógrafos, sus nomenclaturas para cada una de las regiones, porque son específicas para cada una de las regiones. En General Electric
cada una de ellas, que es más amigable porque es soft, standard, lang, chest, detail, bond, plus, edge. Eh, y listo. Terminamos, chicos. ¿Dudas?